¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Nos encontramos con nuestro artículo 14 y estamos en la entrada del Ministerio Público, donde en instancias momentáneas vamos a hablar con alguna fiscal, con alguien que nos explique ciertas cosas, porque en este programa pudimos entrar a lo que significa la cámara Gesell. Una cosa que uno escucha mucho, se llevó una persona, un menor, a cámara Gesell, se hizo un interrogatorio o una conversación o algo en cámara Gesell, y uno no sabe bien qué es una cámara Gesell. Hay una especialista, una licenciada en psicología que está a cargo de la misma, hay un lugar físico en el juzgado. Todo esto es lo que pretendemos en nuestro programa mostrarles. Ingresar a cámara Gesell, hablar con la especialista y preguntarle también a gente de la Fiscalía cuándo se utiliza esa cámara Gesell. Así que acompáñenos, cámara Gesell, en nuestro programa. Qué gusto saludarla, licenciada Ceballos. Qué lindo haber podido encontrarnos para hablar de este tema desconocido, pues yo digo que es desconocido para la gente. Usted viene de mucho tiempo de trabajo, pero el común de la gente no sabe. Para mí también es un gusto participar de este programa y un gusto poder acercarnos a la audiencia, y hablar de estos temas, poner sobre la mesa estos temas tan actuales, tan dolorosos y sobre todo de que mucha gente no se anima a hablar. Yo le digo licenciada Silvia Ceballos, pero yo sé que usted con los niños y en su forma de trabajo prefiere que le digan sí, ¿no? Mi nombre es Silvia Ceballos, soy licenciada en psicología, pero desde la panza de mi madre me dicen sí. Ya le había puesto sí. Claro. Y es un poco más distendido por este tipo de trabajo que usted tiene que hacer, porque cuando uno habla de una cámara Gesell, la licenciada Ceballos es la encargada de la cámara Gesell acá en el Tribunal de Bariloche. Cuando uno habla de una cámara Gesell dice, ¿qué es la cámara Gesell? Entonces uno empieza a imaginarse, ¿qué será? ¿Es una habitación rara? ¿Cómo será esto? ¿Y a quién llevan? Y uno a veces escucha diversas cosas, ¿no? Uno dice, bueno, va un niño, va una mujer, ¿qué van? Uno lo primero que lo asocia y con lo que es más fácil asociar como para generar una relación de empatía y poder obtener, que ya después vamos a hablar cuál es el objetivo de la cámara Gesell, es asociarlo con las películas. Siempre, todos hemos visto... Yo asocio todo con las películas, porque la gente se acostumbra a las películas. Cuando habla de un jurado dice, como en las películas. Entonces es la primera referencia. ¿Viste en las películas que estás en una habitación como esta y que hay un vidrio y del otro lado hay gente? Que parece que fuera futurología, pero ya se imagina. Y ya ahí no es lo mismo decir cámara Gesell que contarles como en alguna película que vio y la persona se imagina. Claro, en otros lados es una sala de interrogatorio normal, eso que utilizan con un vidrio, ¿no? En otros países, digo. Pero no es una cámara Gesell entonces. No es cámara Gesell. La cámara Gesell se usa para se muestra en película, no se muestra la cámara Gesell, se muestra esa sala. Y uno a veces será así. Lo que pasa es que, claro, acá estamos hablando, y le agradezco su pregunta, porque tenemos que contextualizar. No es lo mismo una cámara Gesell para hacer un estudio de mercadeo que tenga un psicólogo social o un licenciado en marketing en un estudio que se dedique al mercadeo, que una cámara Gesell en el contexto del Poder Judicial. O una cámara donde un policía o un fiscal común interroga a una persona y de otro lado también la están viendo en el espejo. No es lo mismo tampoco. No es lo mismo, porque la cámara Gesell tiene ciertas características en el Poder Judicial. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el objetivo de la cámara Gesell? Obtener un testimonio lo más real, preciso y fidedigno posible de niños o niñas que, de acuerdo al Código Procesal Penal de acá de la provincia de Río Negro, no pueden hacerlo de otra forma. Vamos a desgranar. Desde hace muchos años, se llama Gesell porque la creó un señor que se llamó... Apellido Gesell. Sí, es como Villa Gesell, también el pueblo que el que lo creó se llamaba Gesell de apellido. ¿Con qué objetivo? Y empezaron a investigar, ¿con qué objetivo se crea la cámara Gesell? A partir
del interés superior del niño, que empieza a cobrar importancia y estudiosos, científicos, investigadores dicen que hay que preservar a ese niño o a esa niña y entonces hay que implementar todos los mecanismos necesarios para preservar y no revictimizar a ese niño o a esa niña. Ahora, licenciada, cuando me dice niño, uno inmediatamente imagina niño, pero acá estamos hablando de una edad hasta... Ahora vamos a definir. Claro. Pero tengo que hacer esta aclaración porque realmente yo viví muchos años acá en Río Negro, todavía no estaba creada y ahora la Cámara Gesell. Sin embargo, el Poder Judicial de la provincia de Río Negro siempre fue de avanzada. Qué bueno. Yo no sé, no todas las provincias de la República Argentina tienen Cámara Gesell. Ah, yo no lo sabía. El Poder Judicial de la provincia de Río Negro tiene en sus 4 circunscripciones judiciales una Cámara Gesell y una profesional encargada de tomar la Cámara Gesell. ¿Qué es tomar la Cámara Gesell? Escuchar al niño o a la niña lo que tiene que decir. Sí, ser la profesional que tiene la capacidad de poder hacerlo, porque, a ver, también ese es un tema, ¿no? No todos los licenciados en psicología están capacitados para trabajar en una Cámara Gesell. Y sí, eso es importante. El título de psicólogo, solo el título de psicólogo no habilita para estar entrenado en tomar una Cámara Gesell, en saber cómo preguntar, qué decir, qué hacer. Yo, por ejemplo, tenemos distintos estilos. En mi caso, yo nunca leo los legajos antes de la Cámara Gesell ni después. Yo voy a escuchar qué tiene un niño o una niña para decirme. Niño o niña, de acuerdo a la convención, es desde el momento de la concepción hasta los 18 años. Bien. Pero vuelvo a la política y lo que ha implementado, que realmente es de avanzada el Poder Judicial de Río Negro, a través de uno de sus artículos del Código Procesal Penal, crea, se llama anticipo jurisdiccional de prueba, que esto la Fiscalía le va a saber explicar mejor, y en ese anticipo jurisdiccional de prueba prevé que este niño o esta niña sea... ni siquiera es evaluado, sea escuchado, claro, en una Cámara Gesell. Creo que la mejor palabra que se puede utilizar, ¿no? Ser escuchado, sea escuchado. Yo voy a escuchar lo que ese niño o esa niña tiene para decirme. Y dice que agrega además en la acordada, el Superior Tribunal, agrega hasta qué edad se puede tomar la Cámara Gesell, que es hasta los 16 años. 16, bien. Salvo algunas excepciones. Claro. ¿Quiénes van? Ahí está el punto que yo había preguntado, ¿no? Porque es importante. Niños desde muy temprana edad hasta 16. Hasta ahí. Exactamente. En casos excepcionales. Alguna excepción, claro, que en todo caso el juez, entre el juez y las partes, dirimen, uno presentando argumentos a favor, otro presentando argumentos en contra, la necesidad de que, por ejemplo, a pesar de que tenga 17 años, deba declarar en Cámara Gesell. Bueno, a veces hay hechos, ¿no?, que pueden llevar, vayamos a un hecho puntual, un abuso sexual puede hacer que la edad sea mayor. ¿Quiénes declaran bajo Cámara Gesell? Ya dijimos la edad. Los niños hasta 16. Hasta los 16. Y niños y niñas víctimas o testigos de delitos contra la integridad sexual o lesiones graves. Claro. Es decir, la mayoría de los casos que declaran bajo este sistema, bajo este dispositivo, han sido víctimas o testigos, y ya está todo escrito, está todo previsto. Incluso más profundo aún y más de avanzada, el Superior Tribunal agregó a la acordada un protocolo de qué cosas preguntar. Ya está inventada la pólvora. O sea, yo agarro el papelito así y tengo ya establecido la guía. Una guía de cómo preguntar. Eso es muy bueno. Luego nosotros,
que no podemos administrar ningún test, es decir, no podemos interpretar, no podemos hablar de trauma, no podemos, obviamente, uno con 25 años de recibida más o menos se da cuenta, pero no podemos hablar de eso. Luego nosotros realizamos un informe dirigida a la parte que lo pidió con el nuevo Código Procesal Penal, que también está en vigencia. Cualquiera de las dos partes, la Fiscalía o la Defensa, puede pedir la cámara Gesell. El juez la autorizará o no, de acuerdo a los fundamentos que tengan. Perdón, siempre tiene que tener autorización del juez. Por supuesto. Siempre es el juez el que debe determinarlo. El juez resuelve. Exacto. Siempre el juez resuelve. No es que viene un psicólogo y dice, no, porque tiene que ir, no. Es el juez el que dice, tiene que ir y tiene que ser de cámara acuerdo Gesell. al artículo 150. No lo quería citar porque en realidad yo estoy como psicóloga, no como abogada. Está bien, pero no tiene importancia el artículo, no. Es como está establecido. Bueno, se fija una audiencia preliminar en donde están las partes. Cada una presenta, tanto la fiscalía como la parte del imputado o la imputada, ambos exponen, y hay un juez, está el defensor de menores siempre, porque tiene que haber alguien que garantice, claro. es decir, como manera de garantizar la protección de sus derechos de ese niño o niña. Entonces el juez le da la palabra a las distintas partes para que fundamenten, escucha al defensor de menores, luego se llama audiencia preliminar. Luego de eso el juez resuelve. Bien. Yo después le voy a pedir, licenciada, ahora estamos viendo exactamente cómo es el rol, pero después le voy a pedir que vayamos hasta la cámara Gesell y que usted tenga el rol que tiene que tener y yo tenga el otro rol. Es decir, no me da la edad, por supuesto, ni nada, pero que yo haga como que soy un adolescente y que usted trabaje conmigo dentro de la cámara Gesell para ver cómo es ese trabajo. Porque la gente no tiene ni siquiera idea qué es lo que usted hace y qué es lo que significa estar allí y qué es lo que está diciendo, que además tiene la garantía que está el juez allí garantizando el proceso. Acá en el Poder Judicial... básicamente lo que hay es garantía, todo está garantizado. Los derechos constitucionales, el debido proceso, es decir, todo está garantizado, porque si no, no estaríamos en el Poder Judicial. Claro. Entonces, lo que se trata es de que se garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, basados en la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, en la Convención Internacional, los derechos de defensa de los imputados. Poder Judicial es garantía. A veces cuando uno se pone en escucha de alguna cosa, cuando dicen, pero es un garantista, pero lo primero que hay que tener en cuenta es que la ley habla de las garantías a la víctima y al victimario si no, también. No sería justicia. Claro, porque esa es la aplicación de la justicia, ¿no? Exactamente, y nosotros somos operadores que tenemos que hacer lo que debemos hacer. No es que nadie se excede, también hay mucho malestar por ahí, uno escucha mucho malestar con la justicia, pero no saben lo que es y el movimiento interno del Poder Judicial, tanto para víctimas como para imputados. Claro, es que a veces la gente inclusive ni siquiera sabe que hay profesionales, con el caso suyo de la psicología, que trabajan en el Poder Judicial para realizar ese tipo de cosas. A veces dicen, no, son abogados, son fiscales, son jueces, pero no entienden que hay otro personal especializado. Cuando vayamos a la sala de cámara Gesell, yo le voy a mostrar y le voy a contar que solo entramos el niño o la niña y yo. Nadie más ni entra, ni pregunta, ni interroga, absolutamente nada. Es bueno saberlo y es bueno decirlo. ABC, Angostura Videocable, qué buena señal, excelente, pero además promociones.
ABC Videocable tiene la promoción que esperabas. Contrata hoy mismo y accede hasta 6 meses con bonificaciones increíbles. Sí, los 2 primeros meses gratis y el tercer y cuarto mes pagás la mitad. Y si te adherís al débito automático, el quinto y sexto mes también al 50%. ¿Qué estás esperando? Todo lo que querés ver está en ABC Videocable. Te esperamos en Mitre 899, donde empieza el paredón, o llámanos al 4-520-333. Pero todo esto comienza, licenciada, con una denuncia, ¿no? Bien, respecto de su pregunta, antes de la denuncia, para nosotros los psicólogos hay una etapa fundamental, que es la primera parte,